Y bien, estamos ahora con el embajador Eduardo Ponce. Como sabemos, la situación en el mundo se está tensando. La relación entre Occidente y Rusia es cada vez más tirante. Sanciones que se incrementan. El viernes Estados Unidos y la Unión Europea incrementaron las sanciones a empresas rusas, a bancos rusos, a políticos y personalidades rusas, en fin, creando una situación compleja. Rusia hasta ahora no ha reaccionado, pero ya antes había reaccionado ante las anteriores sanciones, suprimiendo, eliminando, cerrando las importaciones de alimentos de Europa y Estados Unidos, una retaliación fuerte sin duda. Bueno, y al mismo tiempo se ha formado esta coalición para enfrentar el Estado Islámico, también liderada por Occidente, digamos, que está tratando de imponerse en Irak y en Siria. Estamos con el embajador Eduardo Ponce para hablar de estos temas y sobre todo de cuál debe ser la posición del Perú frente a Rusia, concretamente. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime, encantado. Bueno, usted escribió un artículo interesante señalando que, en fin, se han producido estas tensiones crecientes y que, bueno, llama la atención que en un momento en el que el Perú debería tener una posición quizás de apoyo a Occidente frente a Rusia, que está tratando de, digamos, capturar áreas crecientes en la zona europea, pues en ese mismo instante el ministro de Defensa fue a Rusia a firmar un convenio para reforzar la alianza militar estratégica con Rusia, para instalar una fábrica de helicópteros, me parece, o una en La Joya. Explíquenos la situación brevemente y cuál es nuestro dilema en este asunto. Bueno, efectivamente yo escribí esto porque me pareció que valía la pena llamar la atención sobre algo que yo lo atribuyo a una falta de coordinación. No creo que mi amigo Pedro Cateriano advertidamente haya coincidido el mismo 3 de diciembre, ¿no?, en que el presidente de los Estados Unidos llegaba a Estonia, que era uno de los países mencionados por los líderes rusos y militares como eventual objetivo de algún bombardeo. ¿Bombardeo? Han dicho los rusos. Polonia también la han amenazado con bombardearla, ¿no? Así es. Y ya se está armando Polonia ahora. Por supuesto. Bueno, Polonia es el estado más importante de los vecinos, claro, de Rusia, y además ha tenido un crecimiento económico importantísimo en los últimos años, ¿no? En fin, a mí me llamó la atención que no se le advirtiera que, en fin, se podía esperar unos días o tal vez se hubiera podido adelantar esta visita. Claro, yo comprendo la urgencia que tienen de concretar esta operación, de la eventual compra de más helicópteros, que me parece que ya se dio. Sí, no, ya se han comprado 24 helicópteros. Claro, y sobre todo la instalación de una planta de construcción de estos aparatos en fin, en Arequipa, que debe tener muy contentos a mis coterráneos, pero que me hace recordar mucho a esta herencia y esta hipoteca que todos tenemos desde la época de la revolución militar, de la dictadura de Velasco Alvarado, en que optamos por cambiar de aprovisionamiento en cuanto al material, sobre todo del ejército y de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, a estas alturas, cuando ya no hay Unión Soviética, que era nuestro proveedor, y yo comprendo que esta sea una línea de cooperación con el gobierno ruso, pero esto no puede de ninguna manera implicar que en el plano diplomático y político el Perú pierda la capacidad de hacer lo que dignamente crea que debe hacer en el plano internacional. Hasta las personas más desinformadas están al tanto de estas prepotencias rusas, concretamente en Ucrania, de la anexión de Crimea y de todas estas intervenciones solapadas a través de los rusohablantes de Ucrania,
que configuran pues una situación que realmente ha unificado a Occidente en cuanto a una reacción que me parece indispensable en defensa de la libertad y en defensa además de lo que fueron los arreglos de Helsinki, mediante los cuales Europa se comprometió de la manera más solemne a respetar las fronteras existentes. Entonces, esta es una situación... ¿Cuál debería ser la posición del Perú frente a esta actitud, digamos, agresiva rusa? Yo creo que la posición del Perú tiene que estar con Occidente, porque Occidente representa los valores democráticos en los que nosotros creemos y porque me parece que una hipoteca de posiciones diplomáticas o políticas por esta relación especial bueno, con los clientes esa es la pregunta, pues hasta qué punto tenemos autonomía frente a Rusia. Yo creo que hay que separar absolutamente las dos cosas. ¿Se puede separar las dos cosas? Absolutamente. Y si es que a Rusia le enojara, digamos, que el Perú ejerciera su independencia y soberanía en sus posiciones diplomáticas, pues buscaremos otros proveedores. Estoy seguro que los propios americanos, los franceses... El problema es que digamos, en este momento los helicópteros rusos son clave en la lucha contra el narcoterrorismo en el Braim, ¿no? Sí, entonces, pero helicópteros, no estamos hablando de misiles, no estamos hablando de tecnología nuclear, no estamos hablando de cosas absolutamente sofisticadas. Los helicópteros los conocemos desde hace muchas décadas y estoy seguro que nuestra Fuerza Aérea además... Claro, el problema es que hemos avanzado digamos, a instalar esta planta, que sería además una planta regional digamos... Me parece muy bien siempre y cuando no signifique una hipoteca político-diplomática. Y eso lo demostraremos con nuestras posiciones ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, por ejemplo, Lamparia ha ido un poco más allá y ha señalado que el gobierno, a diferencia de los gobiernos de Brasil, Argentina, seguidos por la Chile de Bachelet, dice, no deberíamos venderle a los rusos alimentos, como no lo... y deberíamos también suspender la negociación del TLC con Rusia y retirar nuestro embajador de Moscú. Esas son las propuestas de Lamparia. ¿Me parece que... Me parece un tanto entusiasta la propuesta. Lo que dice Lamparia es que el Perú debería ser digamos, un liderazgo, ya no es un país cualquiera, el Perú se ha convertido en un país importante, debería subir pues un liderazgo en América Latina en este tema. Habría que ver cómo vienen las cosas en política internacional. Hay que saber esperar y tomar las decisiones en el momento más oportuno y en función del interés nacional. Yo acabo de decir lo que pienso, sin perjuicio de que otro tipo de reacciones puedan ser convenientes según se desarrollen las circunstancias. Ahora, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, que ya se viene, ¿no es cierto? Sí. Seguramente se van a plantear estas posiciones y va a tener, digamos, el Perú va a tener que tomar posición. Claro, podría simplemente abstenerse, pero eso es lo que no debería hacer. Eso es exactamente lo que no debería hacer, ¿no? Porque si es que el Perú, si es que el gobierno peruano es consecuente con lo que sentimos la mayoría de peruanos, me parece que no sería digno un voto de abstención en cosas que tienen que ver con la moral internacional y con la ética que cualquier gobierno debe honrar, ¿no? Ahora, el otro tema es el enfrentamiento de Occidente, ya no solo con Rusia, sino con el Estado Islámico. Ahora, en el tema del Estado Islámico, ahí más bien podría haber un terreno de coincidencia con Rusia, porque me imagino que Rusia también está preocupada por el avance de este llamado Estado Islámico, ¿o no es así? Bueno, no sé si estarán preocupados, pero no forma parte de la coalición definitivamente. Pero, bueno, es que además el problema central es que estos fanáticos, que además no pertenecen a la región, sino son una acumulación de occidentales, especialmente europeos y norteamericanos, tienen pues una ideología desquiciada, ¿no? El problema principal es que
headquarters, sus cuarteles principales están en Siria. Y como tú sabes, Siria es una aliada cercana de Rusia y de Irán. Claro. Razón por la cual ellos han expresado, si bien participaron, ¿no?, en esta reunión que se realizó en París. ¿Los rusos? Los rusos y los chinos. Ajá. ¿No? Sí. Fue estuvieron presentes. Yeah. Naturalmente cada país expresó su posición. Claro. Pero no van obviamente a permitir, y así lo han dicho, una intervención en Siria. En Siria. Pero no se está hablando tampoco de intervención en el terreno, ¿no? Hasta ahora. Se está hablando de intervención aérea y se está dejando la parte de las tropas en el terreno al gobierno de Irak especialmente. Sin embargo, hoy día yo he visto la noticia de que el comandante jefe de las fuerzas norteamericanas no ha excluido, ¿no?, de enviar tropas al terreno, si es que fuera necesario, ¿no? Y va a ser, eso sin duda va a ser necesario. Es evidente que puede ser necesario, a menos que se haga otro tipo de arreglos, ¿no? Pero que es una situación muy fea y muy dramática, y yo más que fea diría repugnante, porque aquí lo interesante era que fanatismos religiosos, sí, pues no, claro, ponen a la religión como un instrumento de las maldades políticas. No, sí, pues es terrible, pero aquí lo interesante, si puede llamarse así, digamos, el único dado positivo de este fenómeno tan tremendamente preocupante que es el ISIS o el ISE o el Estado Islámico, es que Irán se iba a poner del lado también de esta alianza, aunque al final no ha entrado, ¿no? Pero sus intereses coinciden de alguna manera con los de Estados Unidos y Occidente contra este grupo, porque claro, ellos son chiitas y el grupo es sunita. Así es. Entonces, pero al final se ha inhibido diciendo que Estados Unidos es impuro. Por lo tanto... Así es. ¿No? Bueno, esto es un anarquismo con un disfraz religioso, diría yo, ¿no? Con un disfraz de una interpretación loca, ¿no?, del Islam. Yo creo que el Vaticano podría ejercer aquí un rol muy importante, ¿no? El Papa, que tiene un carisma tan especial, tal vez podría reunir a los imanes, ¿no?, más importantes del islamismo, para que se haga claro que la interpretación del Corán que hacen estos locos no dista mucho de ser o de traducir el pensamiento de Alá, de quien se dicen seguidores. Habría, ¿no?, que usted tendría, Eduardo, usted que transmitir esta iniciativa tan interesante al nuncio apostólico presente en Lima, para que a su vez la reenvíe. Yo creo que podemos elevar nuestras preces en ese sentido, para tener mayor influencia. Amén. Embajador, muchas gracias por su participación en la hora. Jaime, encantado. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Álvaro Ríos y después vamos a estar con el ministro de Economía, Alonso Segura.